Hoy la palabra lleva por título Madurar para servir. Madurar para servir. La verdad es que cuando no conocemos la doctrina de la Biblia, muy fácil nos pueden mover de situaciones. Muy fácil nos pueden decir, no, pero es que descontextualizar la Biblia es muy fácil, coger un pitico de aquí, un pitico de allí y armar cosas. Y conocemos sectas que así lo hacen. Pero cuando uno empieza a estudiar la palabra exegéticamente, teológicamente, se da uno cuenta que todo tiene una contextualización desde el punto de vista histórico, a quién se le estaba escribiendo, el porqué de todo, y la parte doctrinal es muy importante. Entonces, cuando uno está armado en doctrina y le dicen a uno, muéstremelo a través de la palabra, ya las cosas son distintas. Yo recuerdo que cuando me conocí aquí con mi esposa, ella creía que yo iba por allá, quién sabe, una congregación para una secta. Y entonces hasta con el pastor, porque ella estaba en la iglesia del pastor Arbey, que ustedes saben que somos muy amigos. Entonces oraban para que yo me apartara. Pero luego ella le dice, no pertenece allá, pertenece a la iglesia tal, entonces a la iglesia presbiteriana, entonces ya, eso es otra cosa. Y ella sentía un poquito de susto, me dice, porque yo llegaba y le hablaba, por ejemplo, de la revelación de la gracia, y le daba susto. ¿Y este qué? ¿De dónde vendrá? Entonces cuando le decía yo, es que al Dios el cual yo sirvo, no es de los que, si tú te portas mal, te borra el libro de la vida, y si te arrepientes te vuelve a anotar, porque el Señor no juega con esas cosas. Hoy el Señor se quiere mover en su palabra como Él quiere, aunque tengo toda unos textos bien claros, pero hay veces hay que recordar cosas, mis hermanos, dentro del mismo contexto de la palabra. Recordemos algo que el Señor me llama en este momento a recordar, Efesios, que usted lo conoce muy bien, capítulo 1, del verso 3 al 5, por favor. Usted y yo lo conocemos, pero Efesios 1, del verso 3 al 5. Hay una cosa preciosa en esto, ¿no? La palabra, ustedes saben, como les decía ahorita, fue revelada al pueblo de Israel. Y nosotros fuimos, antes de pasar allí al contexto, ya ustedes saben que de acuerdo a Romanos 11, nosotros al recibir a mi Señor Yeshua como nuestro Salvador, nuestro Señor, suficiente Salvador, nosotros hemos sido anexados al olivo natural de Israel, siendo olivo silvestre. Ese solo hecho hizo que empezáramos a pertenecer al pueblo de Israel, porque dice en Efesios 2, ahora miremos eso, estábamos apartados de los pactos y las promesas, pero a través de la sangre del Mesías fuimos acercados. Cuando nosotros fuimos acercados, todas esas promesas que estaban hechas para el pueblo de Israel vinieron a nosotros. Sucede que de todos los pueblos de la tierra, el único pueblo que escogió el Señor es el pueblo de Israel. Eso lo sabemos, es claro. Hay muchos que detestan los judíos y ustedes saben que esa, de acuerdo a la palabra pasada, es una de las razones de maldición cuando usted habla mal del pueblo de Israel o de los judíos, porque ese es su pueblo escogido y ellos serán salvos, nos guste o no nos guste, así lo dice la palabra. Pero nosotros hemos sido anexados allá. Pero su palabra en Efesios 1, del 3 al 5, recordemos eso, dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo, está hablando de tiempo pasado, con toda bendición espiritual, o sea que no nos falta ninguna bendición, en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, o sea que Él nos escogió antes, lo sabemos todos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, Él lo planeó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Y si usted salta de ahí al versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia
habiendo sido predestinados, o sea, fue una planeación de Él, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él conoce sus escogidos. Sabemos que Él no vino por todos. Sabemos que su palabra dice que Él vino por los muchos, mas no todos. No todos son hijos. Usted y yo lo sabemos. Eso lo dice en Romanos 9, del 22 al 26. Dice que no todos son hijos. Unas vasijas fueron hechas para honra y otras para destrucción. Así es que allí, gracias, allí empezamos a ver doctrina, y por eso usted y yo somos fuertes, ¿no es cierto? Cuando nos vienen a venir con cositas así como muy superfluas, nosotros decimos, no me venga usted con ese cuento que aquí dice tal cosa. Entonces, a mí me gusta la formación que se le ha dado a la iglesia, porque es una formación de poder, de poder. Y cuando hay poder, el Señor se manifiesta, porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en mi Señor Yeshua HaMashiach para la destrucción de fortalezas y de todo pensamiento que se oponga a la obediencia del Mesías. Así lo dice. Y cuando usted colapsa esas fortalezas, es porque usted llega con doctrina y con poder, con el poder del Espíritu Santo, y usted colapsa cosas. Por eso vemos aquí muchas veces que hay demonios que caen y se tienen que ir, y hay liberaciones, y hay sanidades, muchas que ustedes han visto, porque es el poder de su presencia el que está en este lugar. Muy bien, 1 Corintios capítulo 2. Aquí todo sí me gusta, y ustedes saben que así los he formado. Muéstreme dónde dice, porque nosotros no comulgamos con ruedas de molino, comulgamos con la palabra. No porque lo haga una comunidad o la otra, o un pastor haya dicho, o un líder por allá de otra parte. Muéstrame en la palabra. Ah, sí, su pastor tiene razón. Ah, sí, ese líder tenía razón. Es la única manera. 1 Corintios 2, 6 y 7. Dice así. ¿Estamos allí? Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es una sabiduría especial que el Señor da. No es la sabiduría humana, es una sabiduría espiritual que el Señor da. Ustedes les he contado muchísimas veces que cuando viví en Israel y yo llegaba nombrándolo con el nombre de Jehová, me enseñaron que su nombre no era Jehová, sino Yahvé o Yahweh, y me dieron las razones bíblicas del por qué. Y yo creía que me las sabía todas, mis hermanos. Llevaba 15 años sirviendo en una comunidad y haciendo todos los cursos que quiere, lo que sea, pero solamente cuando usted encuentra ya el contexto del pensamiento hebreo, allá, ¿cómo pensaban ellos? Porque a nosotros han venido el pensamiento helénico a través de las Reina Valera, etcétera, las Biblias. Pero cuando uno llega a ver cómo piensa un judío, qué es lo que ellos están transmitiendo, usted ve que la cultura de ellos cambia sustancialmente. La cultura de ellos, veíamos por ejemplo en estos días con mi esposa que estábamos estudiando, es tan impresionante, por ejemplo, la honra por la autoridad del varón de la casa, que si el señor de la casa está durmiendo una siesta y lo van a despertar, es un acto de irrespeto. Que si el señor de la casa, la autoridad, ¿sí?, está allí, es al primero que se le tiene que servir. Si es el papá de nosotros, si es el papá, es el primero. Y no se pueden los hijos levantar de la mesa hasta tanto el varón no se levante. Ya vimos en la palabra en estos días que la palabra dice, porque no le permito tampoco, incluso ni a la mujer, ejercer autoridad sobre un varón, sobre los hombres. Y ahí nos estrellamos contra una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros aquí encontramos y en enlace vemos mujeres pastoreando cuando no es bíblico. Eso la palabra del Señor no lo dice. Entonces, cuando empezamos a conocer sistemáticamente eso, la mujer está hecha para discipular, para evangelizar y para servir. Pero en el pastoreo no, porque no puede influir autoridad sobre otros varones. Eso lo veíamos nosotros
Para si usted lo quiere ver ahí, veámoslo, eso está en Primera de Timoteo, por si usted quiere, para que digan, no me eche carreta aquí, hágame el favor, pastor. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12. Y voy a tener que estar hablando de esto. Ayer lo hablé en la teología para servidores, pero hay ocasiones en que tenemos que hacerlo porque esto tiene que ser toda una formación. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, cuando el Señor está hablando en su palabra, yo tengo que obedecer. 1 Corintios 2:12. Si su palabra lo dice, yo no me puedo oponer. Como les decía yo un día, si no le gustó, táchelo, pongan un marcador negro a eso y táchelo. Pero la palabra del Señor, nos guste o no, es una realidad. Entonces, entramos aquí y empezamos de nuevo en el texto que en Efesios, en 1 Corintios 2:6 dice... no, en Timoteo ya lo hablamos. Timoteo 1:2:12 ya la dije. ¿Sí? Timoteo, volvamos y leámoslo. Timoteo, por favor, Primera de Timoteo, ya la leí. 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, etc. ¿Sí? Pero volvamos ahorita a la fuente de la enseñanza hoy. Capítulo 2, versos 6 y 7. De 1 Corintios 2, 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. De la madurez a la cual se está refiriendo es la madurez espiritual en el conocimiento de la palabra. Tenemos que hacer 3 cosas, sabemos ya. La primera, escudriñar su palabra día a día. Si no conozco su palabra, muchas veces cometeré errores y de pronto estaré haciendo afrenta al Señor, ¿cierto? Mi pueblo perece, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Cuando desconocemos la palabra del Señor, fácilmente podemos caer en errores y en equivocaciones. Pero cuando ya la conozco, puedo decir, no puedo hacer esto. Aquello sí lo puedo hacer. El Señor no quiere que yo me mueva de esa manera. Entonces, empieza la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de algo trascendental y sobrenatural en nuestras vidas. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Y hago un alto ahí. ¿Por qué en misterio? Porque todas las cosas del Señor son un misterio. Y Él se la revela a quien quiere revelárselas. Hay personas que usted va a veces con la palabra y dice, no entiendo. Y de pronto está activa una activa una maldición que se llama ahorro, ¿no es cierto? No entiendo la palabra, yo voy a orar y no sé qué decir, yo no comprendo qué es lo que dice ahí. Y usted es capaz de repetirle varias veces si no entiende. O sea, y uno debe darle muchas gracias a nuestro Elohim, porque nos ha dado ese espíritu de revelación en la comunidad para entender su palabra. Y dice, la sabiduría oculta. Esto no es para todos, mis hermanos, pero el Señor ama a sus escogidos. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Él la predestinó para nuestra gloria. Y allí nosotros empezamos a movernos dentro de una dirección diferente. Allí empezamos nosotros a movernos con poder, porque cuando yo obedezco y conozco su palabra y soy maduro, no me van a voltear fácilmente, no me van a torcer fácil, porque yo sé que su palabra lo está diciendo. Estamos en el ministerio en estos tiempos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y Él es el que se está moviendo con poder, es el que se está moviendo con gloria, pero tenemos que llegar al conocimiento pleno de su palabra, porque hay muchas doctrinas, vean, infinidad de doctrinas en toda la tierra, hay iglesias multitudinarias, pero se está presentando un fenómeno que estábamos hablando con otros pastores, que es el faltar a la palabra. Él quiere en su palabra que volvamos a las sendas antiguas, dice su palabra en Jeremías 6, que Él quiere que volvamos a las sendas antiguas, y dice que en el tiempo que serán restauradas todas las cosas. ¿Qué será restaurado? Todo lo que el Señor hizo
por el pueblo. Y allí es donde hay que tener conocimiento de su palabra. En Hebreos capítulo 5, por favor, el verso 14. Incluso lo vamos a leer, como siempre, pastor, desde el 12. Así dice Danielito, como siempre, pastor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice Pablo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿sí? Y en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, mis hermanos. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. ¿Usted cuándo los usa? Cuando usted lee su palabra, estudia su palabra, comprende lo que le está diciendo. Por decir algo, si hay un texto dirigido a Timoteo, usted no solamente va a leer la palabra, sino que va a decir a quién estaba dirigido, quién lo estaba escribiendo. Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Y usted empieza a verlo ya desde una perspectiva personal, que le empieza a hablar directamente a Timoteo, o cuando le estaba hablando a Tito. Entonces usted empieza a ver el contexto de la palabra de esa manera, y usted empieza a entender de otra forma. Entonces usted dice, ah, claro, y empieza a haber revelación. Pero a usted no lo van a mover fácil, a usted no lo pueden mover ya fácil, porque usted va haciendo ese proceso. Nosotros entendemos que tenemos a un Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, un solo Señor. Yahweh el Padre, Yahweh el Hijo y Yahweh el Espíritu Santo. No son tres. Es un solo Dios con tres tipos de manifestación personal, como se mueve. Y cuando usted ya entra en ese contexto, empieza a mirarlo. Porque muchos judíos no han aceptado la doctrina cristiana. Porque la doctrina cristiana dice que son tres, como si fueran politeísmo, tres dioses. Porque así a veces nos enseñaron, no, es un solo Dios, con tres tipos de manifestación personal, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es más, en la doctrina hablamos de Yahweh el Padre, Yahvé el Hijo y Yahvé el Espíritu Santo. Eso es claro. Entonces cuando vamos aprendiendo esto decimos, ay, ¿cómo así? Vamos viendo, como les dije la vez pasada, que entendemos la diferencia entre que Él no vino por todos, sino por los muchos, por su pueblo escogido. Él no vino aquí. Sabemos que una cosa es el cielo y otra es el paraíso. Ya lo entendemos. Ya entendemos que no solamente es el libro de la vida, sino que están otros libros, que son 4 los libros, ¿sí? Ya entendimos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación, que unos fueron hechos para destrucción y otros para salvación, y que no todo el que diga Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces empezamos a entender, y eso es conocimiento. Hoy estamos dando como nuevamente la vueltica en esto, porque eso tiene que tener una claridad grande. Primera de Corintios 14, 20. Volvemos allí al 14, estuvimos ayer estudiándolo. Pero solamente vamos a hablar del 20. Allí dice la palabra en ese versículo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La madurez del cual se está refiriendo Pablo allí es: conozcan su palabra. Conozcan, porque si no, no nos vamos a poder poner a navegar realmente y a hacer descender su poder de lo alto. Pero cuando yo entro a obedecer su palabra, escudriñar su palabra, ponerla por obra, orar, yo empieza a suceder una cosa especial, que es la unción del Espíritu Santo.
Cuando usted empieza a obedecer, porque aquí hay muchos oidores, en nuestro medio, en todo el mundo hay muchos oidores, pero hacedores de la palabra, muy pocos. Y conocedores de la palabra, aún menos. Entonces tenemos que meternos a aguas profundas si queremos realmente la revelación del Santo. Eso es una realidad. Entendiendo que profetizar es una cosa y ser profeta es otra, que a veces eso lo tenemos perdido. Sabemos, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles habla, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, ¿cierto? Pero ahí es muy claro decir que profetizaban, y más abajo llega y nombra al profeta. Llegó un profeta que llamaba el profeta Gabo, y hace la distinción. Incluso usted ve en Reyes y en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, como Saúl dice que iba a una compañía de profetas que profetizaban. O sea, hace la alusión perfecta de que una cosa es ser profeta y otra es profetizar. Cuando conocemos esas cosas, decimos, wow. Cuando nosotros tenemos la dimensión de entender que cuando se profetiza no es sino para 3 cosas: para exhortación, consolación y edificación, no más, dice la palabra en 1 Corintios 14. Entonces ya podemos entender de que no se hace para otro tipo de cosas. Y entonces empezamos a ver un mover de una manera sobrenatural, ¿sí? Allí entonces empezamos a entender muchas cosas, el porqué de muchas situaciones que a veces nos llegan a nosotros y nos confunden, porque pueden confundir. Usted sabe que la palabra dice que el enemigo, el Satanás, se disfraza, no se dice se viste, se disfraza como ángel de luz, aún para engañar a los escogidos, dice la palabra. Incluso en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es para dársela a usted al oído, sino para decírsela públicamente, porque se tiene que cumplir. Esa es la revelación. Entonces usted empieza a trasegar, a ver cosas en la palabra que usted de pronto no había visto. Eso nos trae conocimiento y entendimiento. Entonces vamos alcanzando madurez, porque si no somos como niños. Cuando nosotros necesitamos la leche, necesitamos todavía ser llevados de la mano. Nosotros, niños, necesitamos tutores que nos estén enseñando la palabra y nos estén guiando. Y cuando vamos entendiendo la revelación de su palabra, el contexto, por ejemplo, de cómo las fiestas que el Señor instituyó, como es el Yom Teruah, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, y todas sus fiestas, tienen una connotación profética. Y yo le decía hoy a quien era que le estaba diciendo, no, tal vez a Oscar, estaba yo diciendo allá en Barragán hoy, qué tan importante, y no sé, en estos días también se lo está diciendo a alguien, qué tan importante es conocer las fiestas judías. Y les estaba diciendo que la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche, a la hora que nadie espera. Y la hora que nadie espera está considerada Israel cuando termina el mes de Elul y empieza el mes de Tisri, y es cuando llega el Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta de las trompetas. Resulta de que cuando hay bodas en Israel suenan trompetas, chofares. O sea que a esa hora, muy probablemente en el mes de septiembre, que es cuando es el Yom Kippur, es cuando el Señor va a venir. ¿Entiende uno ya la profecía? Dice uno, sí, Señor, claro, ¿por qué? Porque son las bodas del Cordero, se va a encontrar con su iglesia. Yo no sabía, pastor, que eso de las fiestas judías, entonces, ¿tiene algo que ver? Claro, eso no salieron de ahí porque sí. Ese calendario judío lo colocó el Señor. Nosotros lo cambiamos al calendario gregoriano. Pero eso es conocimiento de su palabra. Eso es revelación de su palabra, y eso nos da a nosotros, cuando hay conocimiento, nos da ¿qué? Poder y autoridad. Y cuando tú tienes poder y autoridad, sabes lo que pasa. Esta que es una iglesia, por ejemplo, que es una iglesia de pastorear. Porque una iglesia en que su pastor no sepa cómo están las familias, por quién hay que estar orando, que existan grupos de intercesión, de capacitación, de orientación, no estamos formando a nadie. Y si no nos formamos, no nos edificamos espiritualmente. Tenemos que hacerlo con el conocimiento que el Señor nos da. Gálatas 4:1.
dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo jueces y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. En el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido por la Torá, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué sucede allí? Un niño puede ser el heredero, ¿cierto? Pero hasta que no adquiera la madurez y el conocimiento para hacerlo, no lo van a dejar sacar. Usted y yo somos escogidos y somos herederos del reino de Yahweh. Pero tú y yo no entendamos, porque esta formación es la formación que el Señor nos está dando, no para vivir bien, sino porque nos estamos preparando para la vida eterna. Cuando llegue el momento de la graduación, podamos, estoy listo. Conozco tu palabra, Señor. Conozco qué es lo que tú quieres en mi vida. Y poderme presentar delante de tu presencia así. Cuando yo adquiero eso en mi vida, adquiero un poder inconmensurable que es capaz de mover montañas, que es capaz de mover. Como decía mi esposa, mire la situación de ella, dos situaciones, condiciones terminales, y el Señor sanó a Elsa también de una condición bastante tremenda. Sanó también al Balucí, situación también de mortalidad también. Sanó, aquí a varios, a Jessica, de un problema del colon. Ha sido sanidades muchísimas en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Y aparte de eso, hemos visto esos milagros financieros grandes sobre nuestra comunidad, sobre ustedes. Eso significa que como hay conocimiento de su palabra, el Señor da su bendición. Cuando yo adoro al Señor, yo le estoy adorando no porque Él necesita adoración para seguir siendo Dios, no. Él no necesita tu adoración ni la mía para seguir siendo Dios. Él lo es. Pero cuando tú le adoras, Él se agrada. Cuando Él se agrada, derrama su gloria sobre nosotros. Nosotros somos los que necesitamos adorarle para que Él derrame su unción y su gloria. Ahora, la santidad, ¿crees tú que tú eres el que tienes que esforzar por conseguirte la santidad? No, mi hermano, es que la santidad fue puesta por el Señor y el Señor te limpió a través de su sangre, presentarse, como dice en 1 Corintios, asimismo una iglesia santa, bendecida, que no tuviese ni mancha ni arruga. Y cuando conocemos esa profundidad decimos, wow, yo no tengo que hacer nada para ser santo. No, la santidad fue impuesta por el Señor porque te justificó con su sangre. Que tú no estés cuidando la santidad que Él te puso es otra cosa. Él puso, a pesar de que somos desobedientes muchas veces, pero ahí está el Señor con misericordia, nos saca, nos mete en unos procesos y nos saca la brava a veces de cosas que nosotros hacemos mal. Cuando tú eres un escogido, tú sabes que no te le vas a escapar al Señor, así te tenga que traer de las mechas. Hay gente que de pronto ha estado en el mundo de la hechicería, de la brujería, del ismo, o viviendo cuestiones de idolatría, yo qué voy a saber, o cuestiones del mundo, y llega un momento, te necesito aquí, y te empieza a cerrar todos los espacios, y rebelde te trae a sus pies bajo una condición difícil. Es de la única manera que a veces a las malas. Pero cuando viene la revelación de su palabra, dice, tremenda palabra. Y cuando nosotros alcanzamos madurez, alcanzamos algo que nos dice Pablo 4:14. Ahí el libro que sigue. Para que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque es la realidad, mis hermanos. Hay hombres que lo hacen y hay sectas también hacen, pero vea, eso está pululando porque su palabra lo dice. Incluso de las mismas sectas, en la palabra del Señor hay cosas tremendísimas allí que dicen que aún
de nuestras comunidades saldrán para engañar a las mismas hermanos. Y allí es donde tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros tenemos entendimiento alumbrado, mis hermanos, a nosotros no nos mueve ni un terremoto. Miren lo que dice en Hechos 9, Hechos 20, perdón, 29, Hechos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Dice acá la palabra, por eso la palabra hoy lleva como nombre madurar para servir. Es que usted y yo conocemos, pero necesitamos enlazar. Usted a veces hace procesos en los cuales riega, y usted después va enlazando. Ya eso yo lo había visto junto con esto, ya lo entendía, pero va quedando bien firme. Dice, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, está hablando de que iban a entrar a la iglesia lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, o sea, la doctrina iban a torcer. Y el 30 dice, y de vosotros mismos, o sea, en las mismas iglesias, es que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosa grave. Y hoy se ha multiplicado eso, impresionante. Y se ha multiplicado tanto que si podemos seguir nombrando, por ahí en 2 de Tesalonicenses 2, cuando habla el 12, cuando está diciendo que el Señor, que en este tiempo se presentará el inicuo, que milagros y prodigios mentirosos, y lo hará para que la gente crea a la mentira y no sean salvos. Y dice que el Señor les envía un espíritu engañoso para que crean. Y uno dice, wow, o sea que tenemos que estar muy atentos y muy vigilantes. La madurez ahora nos hace entender que cuando nosotros tenemos la convicción de colocar nuestras manos sobre los enfermos, en el nombre de Yeshua va a sanar. Y cuando reprendemos las obras de las tinieblas, usted lo hace con toda la autoridad en el nombre de Yeshua Hamashiach, y las tinieblas se tienen que apartar. Y cuando viene sobre nosotros, ha venido mal por nuestros padres, maldiciones generacionales, yo qué voy a saber, o que hemos hecho cosas malas y no entendemos por qué a veces se nos ha ido mal, afectivamente, familiarmente, económicamente, y vamos entendiendo las razones, porque el Señor nos va dando también la salida. Ah, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo sanar esto otro? Y cuando vamos haciendo, vamos viendo cómo se va despejando nuestro ambiente, cómo las finanzas cambian, cómo la vida familiar, la vida profesional y laboral cambia, y decimos, no, esto no puede ser una coincidencia, esto es la razón que se da cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios. Y para eso no necesitamos jalarnos los pelos, tirarnos y gritar, no, necesitamos simplemente adorar al Señor, estarle siendo obediente y ponerla por obra. Y cuando eso lo estamos haciendo, el Señor sistemáticamente empieza, entre más movimiento de la palabra, más bendición. Conoces más la palabra, más bendición. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado el poder de discernir. Y cuando tú sabes que si te le vas a mover de un lado al otro, el Señor dice, ah, eso no lo va a tocar. Yo no me voy a pegar ese corrible, porque yo sé la otra vez que lo hice y me fue mal. Y no lo vuelvo a hacer. Un conocimiento allí. Ya sé que el pasar por acá lo que me va a suceder. Y es exactamente, dimos nosotros, que cuando estaba un niño pequeñito y le metió el dedo al enchufe y le pasó la corriente, la segunda vez. Seguro que no. Y usted y yo sabemos que si nos hemos equivocado en la vida y hemos de pronto, de buena voluntad, pero equivocadamente, ¿por qué nos ha venido a nosotros maldición en nuestra vida? Porque hay cristianos que viven pérrimas, mis hermanos, vidas en maldición, no porque no amen a Dios, claro. Si no conocer su palabra, están violando estatutos que el Señor ha puesto sistemáticamente, y a raíz de eso viene bendición. Y los cielos se vuelven como de bronce, mis hermanos. No hay bendición. Se clama al Señor y es como si no lo escuchara. Y empezamos a escuchar personas decir, ¿será que el Señor no me escucha? ¿Será que el Señor se olvidó de mí? Y el Señor no se ha olvidado de ti. Te está hoy diciendo, escudriña mi palabra. Escudriñala. Porque ahí está la fuente de la bendición. Ella es medicina a tus pies y lámpara a tu cuerpo. El Señor te está diciendo, esta palabra te la dejé para decirte